antes de nada, antes de empezar nuestra tertulia, Rosana, recordemos, porque hay gente que no solamente está maltrecha del corazón y de las meninges, vamos, que es tonta perdida, sino que además está muy fastidiado porque este verano se han hecho esfuerzos que no se debían hacer. De todo tipo, además. Exactamente. Lo que fue la salida a las calles después del estado de alarma, y ¿verdad? aquellas cuestas. Aquellas cuestas, Aquellas todo el mundo cuestas, corriendo. me acuerdo de aquellas cuestas, allí en Santander, en la Cabuérniga. Bueno, pues ¿cuántas veces hemos intentado, verdad, Federico, perder peso con dietas imposibles de cumplir, infinitas? ¿Cuántas veces nos hemos... Y ahora a la vuelta del verano... bueno, es que es un clásico, ¿no? El temido efecto rebote, ¿no? Sí, de adelgazo, pero luego vuelvo a engordar el triple, ¿no? Las clínicas CRE son expertos en esa genética nutricional, la nueva forma de perder peso de manera saludable, y tienen ese test genético que aparte nos dice qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal. Ya no solo lo que tenemos que tomar para adelgazar o para perder peso, sino aquello que no debemos tomar porque nos va a sentar siempre mal. Ese momento extraordinario en que te dicen la leche de avena no le conviene. Y dice, anda, qué bien, no la he probado nunca. Y el chocolate no es tan malo. Y dice, bien. Eso es vamos, eso sí que es un momento único. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y tienen un número de teléfono donde pueden pedir cita al 91 445 0004. Voy a repetirlo, 91 445 0004. Bueno, pues tenemos a clásicos, o sea, Alejandro Vara, un año más. Un año más, ¿qué tal? Muy buenos días, Federico. El 12º de Radio, fíjate, camino de alcanzar las Copas de Europa del Madrid. 10 años. Bueno, ahora además sin Messi va a ser más fácil. No sé si lo de Messi me conviene. Eso no también sé, te iba a decir. A mí me gustaba más que se quedara en el Barça en plena decadencia. 34 años, ya no da nada, ni nada, una. no da. Absolutamente periclitado. Nada. Hombre, teníamos 5 años de gloria, pero bueno. Sí, no, pero aún así, ¿no? Produce un gran placer. Sí, no sabe mal. Sí, no a sabe mí mal. me gusta mucho. Bueno, 10 años, Parece que eran antes de ayer cuando dejamos aquellos. Pues sí, señor, pues sí, señor. Bueno, está Paco Rosell, director del Mundo, lo tenemos también. Paco. Muy buenos días, Federico. Muy buenos reencuentro. Bueno, pues aquí estamos y anda que no hay material. Nos fuimos dejando España mal y la verdad es que a la vuelta, aunque de salud, digan lo que digan, está mejor. Porque una cosa son los rebrotes y otra cosa es 1000 muertos diarios, que es lo que hemos tenido realmente en España, pero la situación de incertidumbres es verdaderamente dramática, es total, y después de la tenida empresarial de ayer, que es como un mecanismo mafioso de chantaje al Partido Popular para que se rinda como ciudadanos, pues todavía tenía peor pinta. Y antes estábamos comentando la exclusiva que dio ayer Miguel Ángel Pérez, de que ahora resulta que España renuncia a su jurisdicción en favor de la Argentina de los Kirchner para juzgar presuntos crímenes del franquismo que no se sabe quién va a juzgar. Se supone que hay una señora que se llama Sarvini o algo parecido, por supuesto amigacha de Baltasar Garzón, el de la Lola. Y esto de que España renuncia a su jurisdicción, a pesar de la legislación vigente, a pesar del acuerdo de las Cortes, a pesar del régimen constitucional nacido de la transición, a pesar incluso de la nota de 2016 de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que llegó allí por ser fiscal del Estado, no la amiga de Balta, bueno, a pesar de eso, que decía algo tan normal como que un acto, un presunto acto, porque hay que investigar, con protección judicial, un presunto acto delictivo cometido por un español en España contra otro español, solo lo puede juzgar un tribunal español. Eso es de sentido común. Bueno, pues resulta que se han puesto el mundo por montera y adelante con la memoria histórica. Yo no sé qué me espeluzna más, la verdad, Paco. Bueno, esto que demuestra, Federico, una cosa importante, que lo que hay mucho que hacer en el terreno del periodismo. Y nosotros, además, debo decirte, quiero participar a todos tus oyentes porque hay una comunión con los lectores del Mundo en muchos casos, pues la gran noticia que supone que el Mundo este verano haya superado los 50.000 suscriptores digitales y sigamos liderando el periodismo en abierto, las métricas en abierto, de páginas vistas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la gente quiere saber, tener referencias informativas y estar muy informado en este momento muy delicado. Y es verdad que los medios que quedamos en este terreno de tratar de hacer ese ejercicio
de dónde lo que está pasando y por qué nos está pasando lo que nos está pasando, pues es alentador en ese terreno, es muy importante. Yo creo que ayer, efectivamente, tú has dicho dos noticias, pero podríamos echar la vista atrás de lo que ha ocurrido este verano. Ayer me parece que asistimos pues a un besamanos realmente, ¿no? Un besamanos a la mano que ha de firmar el Boletín Oficial del Estado y en el que demuestra que España, que no es una sociedad que ha tenido casi nunca una sociedad civil, digamos, con fuerza, pues allí se mostró el entreguismo de destacados empresarios. Y eso es una muy mala noticia, es una noticia terrible, porque es verdad que los empresarios pues siempre son proclives al gobierno, pero no al extremo de acudir a cada cita del gobierno, aunque lo convoque con 24 horas de antelación, ¿no? Como decía el bolero de Los Panchos, si me dices ven, lo dejo todo y acudo. Es decir, un acto que cada vez tiene menos significado, tanto para el propio presidente del gobierno, que es curioso cómo se desliza hacia el presidencialismo, olvidando su condición de primer ministro, desplazando el papel del rey, como de los propios representantes de las empresas. Porque claro, si al final te limitas a formar parte del atrezo de los aplaudidores del gobierno, pues lógicamente los empresarios como figuras que son claves en el desarrollo de la economía, la vitalidad de un país, pues se produce el propio deterioro y entramos en una situación, una dinámica que entronca en otra de las cosas que tú acabas de citar. A mí me parece gravísimo lo que ha ocurrido, que con esta orden que se ha sacado de la manga de la Fiscal General del Estado, derogando una detención, por el cual un país tercero juzga lo que ha ocurrido en tu propio país. Es decir, estamos hablando de cuáles son las pretensiones de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha intentado, en esta maniobra, es socializar el desastre de su negligencia en el tema del coronavirus. Por otro lado, quiere, acaparar más poder y anular a la oposición para que le dé unos presupuestos. Aquella oposición con la que decía que no podía pactar en las declaraciones que hizo al Corriere, porque si no, al Partido Socialista le ocurriría lo que pasó. A eso le hace un llamamiento con los miembros del IBEX. Y en tercer lugar, cambiar las reglas del juego, porque no nos engañemos, eso sigue adelante. Eso sigue adelante. Y el acto absolutamente presidencialista que ayer dio el propio Pedro Sánchez, que se ha dedicado pues a alargarnos discurso, cuando lo que hay que decirle que menos discurso, menos predicar y dar más trigo, pues pone de manifiesto la gravedad del momento. Y para eso, insisto, son clave los medios de comunicación y que tanto los oyentes como los lectores tengamos canales informativos que por lo menos aclaren esta situación de gran confusión, a la que por cierto ya empiezan a hacerle cantos de sirena, veo en algún medio, al Partido Popular para que se allane y entre en el juego que va buscando Sánchez para que se consolide como oposición más que ser alternativa del gobierno, ¿no? Sí, la leal sumisión. Bueno, vamos a ver. Este verano, básicamente, el Partido Popular se dedica a hacer oposición a Cayetana Álvarez de Toledo. Y como la tenemos aquí a la oposición, o a la opuesta, no sé muy bien cómo llamarle. Cayetana, bienvenida una vez más. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, aparte de algunas cosas así como de irritación íntima, porque yo ayer, Maruenda, que ha tenido un comportamiento, debo decir, lamentable, se lo diré mañana, pero en fin, yo veo, aparte de las cuestiones personales de me llamaste y ahora me echas, tú no, porque no me obedeces, ay, no sé cuántas, no sé qué. Bueno, estas cosas personales, pero aquí hay una cuestión muy de fondo. Hoy estamos ante la cuestión nada más y nada menos que si el Estado de Derecho español se considera como español Estado de Derecho. Yo no sé qué es lo que va a hacer el Partido Popular, pero evidentemente el intento de someter al Partido Popular al cambio de régimen, que se una, digamos, en una posición de figurante. Esto me lo explicó una vez Andrés Amorós, que dice que antes en las comedias medievales y tal, o tragicomedias y tal, El puñal del godo, había unos tíos a los que llamaban barbas, que eran, como Mariano, o sea, tíos altos, con barba, que estaban siempre detrás. Y ese fondo del escenario, los barbas, era como una parte del atrecho, y detrás del héroe 6 barbas con sus lanzas. Bueno, pues quieren que el Partido Popular sean las barbas que nos están tomando a todos el gobierno. Yo no sé, saliendo de lo personal, luego además creo que tengo a Santiago González. Santi, ¿estás ahí?
Aquí estoy. Bueno, me prometió que haría una pregunta inteligente a Cayetano Álvarez de Toledo. Puede ser más de una. Pero la cuestión de fondo. A la vuelta del verano, con todo lo que ha pasado, incluyendo lo de ayer, el besamanos que decía Paco Rosell, que fue exactamente, también podía ser besapiés, porque algunos se inclinan... Bueno, alguno hubo también que fue besapiés realmente. Sí, sí, es que algunos se inclinan tanto que ya es difícil y que tienen la lengua muy larga, y entonces, pues bueno, pues claro, son besapiés y lamezuelas. Pero la cuestión de fondo en estos momentos, política en España, ¿cuál sería? A ver, bueno, en primer lugar, enhorabuena al mundo, a Paco Rosell por esos datos que ha comentado y también a ti por fichar a Santi González. Yo admiro a Santi hace mucho tiempo y te doy la enhorabuena por lo que pasa es que estaba in partibus infidelibus. Ya, pues aquí está. Muchas gracias, Cayetana. En segundo lugar, a ver, no, mis diferencias con Pablo Casado no son de índole personal. Yo no tengo ningún problema personal con él y realmente espero que él tampoco lo tenga conmigo. Esto es política y de política hablamos y podemos tener algunas diferencias, matices, percepciones distintas de cuál es la situación o de cuáles son los remedios que se pueden intentar poner a esa situación. Es pura política y no es personal, quiero que eso quede clarísimo. En tercer lugar, ¿dónde estamos? A ver, el acto de ayer, pues eso fue un acto de coacción al Partido Popular con los empresarios como atrezzo. Lo que pide el presidente del gobierno no es unidad, sino sumisión de la oposición. Porque la unidad, y cuando él clama y pide unidad, pues hay que recordarle que la unidad no es un fin en sí mismo. Es decir, la unidad no es un bien en sí mismo. Lo que hay que preguntarse es ¿unidad para qué? Es un instrumento la unidad para alcanzar un fin. Y ese fin es el que hay que diseñar y el que hay que aclarar y el que hay que poner sobre la mesa. Si me preguntáis cuál es ese fin, pues yo diría en este caso concreto tienen que ser unos presupuestos generales de Estado que reflejen o que recojan tres principios. Primero, realismo, es decir, describir con toda su crudeza la situación española. En segundo lugar, reformas profundas, difíciles, que si ponen hablar a los españoles con la verdad de lo que hay que hacer en España para que las próximas generaciones no carguen o para que nuestro país no sea el permanente, digamos, peor alumno de Europa, el que hay que rescatar cada 10 años. Es decir, un país que se puede levantar por su propio pie, que tiene toda la fortaleza y el talento interno para hacerlo, que no es un país condenado a la postración ni a la marginalidad. Es decir, unos presupuestos que encaren las reformas que hay que hacer de frente. Y en tercer lugar, tercer elemento, la responsabilidad. Es decir, un nuevo patriotismo de la responsabilidad que apele a la ciudadanía, que le hable a la ciudadanía como adultos, que les diga, no, chicos, esto no va a doler, no va a pasar nada, aquí no va a haber que hacer ningún sacrificio. Es decir, que diga, mire, vamos a hacer sacrificios, pero serán sacrificios útiles. No será un sufrimiento inútil que se prolongue a lo largo del tiempo, edulcorado con falsas ideas de que Europa lo va a pagar todo o que el Estado lo puede todo. Ni Europa va a pagar todo, ni el Estado lo puede todo, y tendremos que los propios ciudadanos, los propios españoles, hacer enormes esfuerzos, y eso es lo que va a venir en los próximos años. Entonces, todo lo demás es propaganda, celofán, maniobras de distracción, ¿no? Insisto, es el para qué y en el momento en el que está España en estos momentos, que es en plena una nueva etapa de decadencia y una nueva etapa de postración. Y tú que sabes historia más que nadie, sabes que la historia española tiene momentos de extraordinaria grandeza, capacidad, expansión, momentos luminosos, como digo, y otros de grandes fracasos y momentos de prolongada y profunda decadencia. Además innecesaria. Innecesaria. Y estamos en un momento de nueva decadencia. Y lo que hace falta en ese momento de decadencia es liderazgos políticos fuertes, dispuestos a hablar con la verdad a los españoles, dispuestos a decirle a españoles nos vamos a poner de pie. No hace falta que nos vengan a tutelar nadie, ni dentro ni fuera, y hablar con claridad. Y eso implica también, esa es la segunda parte de lo que a mí me interesa mucho y me importa y me preocupa, es dar la batalla cultural. ¿Y por qué digo eso? Porque España es un tablero inclinado. Es decir, es un tablero inclinado en el que la izquierda y los nacionalismos están en la parte alta del tablero. Y los liberales y los conservadores, la derecha en general, están en la parte baja del tablero. Entonces, todos los esfuerzos que tienen que hacer los liberales y los conservadores para que sus políticas avancen son cuesta arriba, van como Sísifo empujando, arrastrando una enorme piedra y cada tanto vuelven a caer. ¿Por qué está inclinado el tablero? Porque
la izquierda en España y el nacionalismo gozan de una falsa e inmerecida superioridad moral sobre todos los demás. Que es mediática. Que es mediática, que es cultural, que lo permea absolutamente todo. Entonces la tarea, creo, de quienes defendemos, primero, que haya un tablero perfectamente equilibrado y que la verdad se asiente y que el régimen de la transición, el sistema de la transición prospere y tenga continuidad, es equilibrar el tablero, dar una batalla cultural para que podamos disputarle a la izquierda y al nacionalismo sus políticas en igualdad de condiciones. Bueno, Santiago González, este es el momento de esa pregunta inteligente, acerada, pero antes, por favor. O sea, la primera frase de la República de los Tontos, que reconozco que se me había escapado. Yo creo que le tengo tal manía al del tío de la jeta de acero calcinado, que yo no sé si Maite nos ha conseguido... no, todavía no. ¿No? O sí. Bueno, pero recuérdanos esa frase extraordinaria. Sí, textualmente dijo, hablando de la pandemia, este virus pone de manifiesto que somos una única humanidad. Una única humanidad. En torno a un solo hombre que es él. Sí. Faltó añadir. Esa es la idea. La idea es esa, ¿no? Siempre hay que ver lo que hay detrás. Santi, pregunta si quieres o haz tu observación, lo que te apetezca. Sí, pues en primer lugar lo que quería es decir algo sobre la entrevista que publicó El Mundo el domingo pasado, que me parece una gran entrevista, una de las mejores entrevistas políticas que yo he leído en los últimos años, y esto no es solo por las respuestas que proporciona Cayetana, que ya había demostrado que ante preguntas no inteligentes en la entrevista del País era capaz de resolver una entrevista fantástica. Yo creo que casi estuvo mejor con los tontos que con los listos, porque con Rafa Latorre es difícil estar mal. Claro, pero en cambio con una colección de lerdos de Casa Prisa, bueno, Casa IBEX 35 habría que decir. Bueno, yo escribí en mi blog que el entrevistador de Cayetana en El País, Javier Casqueiro, era un viejo mito mío desde que le leí hace ya años una noticia, un suceso en El País que llevaba como titular: se encuentra el cadáver de un industrial cosido a hachazos. Claro. Si alguien cose con hacha, muy fino no es, ¿no? Pues esto es. Pero bueno, yo quería hacerle una pregunta, porque me llegó la noticia de que el PP no ha creído que esa entrevista fuera digna de ser incluida en el resumen de prensa que se reparte a todos los diputados del Grupo Popular, y quería saber si esto efectivamente es cierto, si puede confirmarlo. Creo que sí, creo que no fue incluida. En todo caso me parecen usos antiguos e inútiles, porque las entrevistas se leen, estén o no, en los resúmenes de prensa que se distribuyen a los cargos del partido, ¿no? O sea, es un mundo abierto, es una sociedad abierta, y los medios de comunicación y las informaciones nos llegan por todos lados, con lo cual, insisto, me parece un uso antiguo e inútil. Pero qué manía, ¿no? Qué manía. Es que siguen pensando que lo que el jefe no lee por la mañana ya no lo vuelve a leer. De hecho, cuando empezó Internet, recuerdo que había 2 o 3, no se le puede llamar ni páginas ni web, sino en fin, fórmulas egipcias de trincar, que consistía en atizarle mucho a un señor a las 8 de la mañana y retirar la noticia a las 11 previo pago publicitario. Es decir, que esto está inventado. Si no pagas, me descuelgo. Primero me descuelgo diciéndote que acabas de asesinar a tu padre, a tu hijo, a quien sea, y luego cuando dices, hombre, eso es mentira, están vivos, pero además, quieras que no, algo queda,
dice, hombre, es que no tengo publicidad. Hombre, sí se incluía la de Pablo Casado, que publicaba el periódico La Razón, si no me equivoco, el mismo domingo. En cualquier caso, siguiendo un poco en la línea de lo que comentaba Santiago González, a mí sí me gustaría preguntar a Cayetana si que hay de verdad en esas informaciones, o no sé si rumores, no sé cómo calificarlo, que desde Génova 13 comienzan a difundirse entre los periodistas, que dicen que usted no fue convocada a la calle Génova 13 para ser cesada, sino que en el fragor de una conversación de 2 horas que se fue elevando el tono poco a poco, fue cuando Pablo Casado, en un momento determinado, decide presentar el pastel, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Le da a usted algún tipo de credibilidad a esas informaciones, rumores que se están...? Mi impresión, honestamente, es que cuando yo fui convocada a Madrid era ya para comunicarme mi destitución. Y, en fin, yo lo de las filtraciones y todo eso, confieso que me aburre mucho y que procuro darles la menor importancia posible. Pero es verdad que el verano fue un festival de filtraciones y más allá del verano, de hace mucho tiempo, ¿no? Yo he dicho, me parece que era una operación que se puso en marcha tiempo atrás y que llega, digamos, alcanza su cenit en el verano con filtraciones diciendo, pues si ella no se va, le invitaremos a irse en agosto, y este tipo de frases así un poco, en fin, me ahorro el calificativo. Pero no, eso me da la impresión de que eso ya estaba previsto, ¿no? Pero, insisto, yo, por ir al fondo del asunto, y que es la pregunta que hacía Federico al principio, la cuestión es dónde está España ahora y qué tenemos que hacer. Y eso es lo que a mí de verdad me preocupa. Y dar la batalla cultural y la batalla política, la construcción de una enorme alternativa a un bloque de la ruptura, porque en lo que estamos una vez más es en el dilema reforma-ruptura, que es el gran eje de la transición, ¿no? La transición se hace por los que apuestan por la reforma, por el reformismo y por la reconciliación. Es decir, ahí entran todos, entra el Partido Comunista de Carrillo también, y quien se queda fuera de ese gran acuerdo son excrescencias, es decir, se queda la ETA y se queda el FRAP. Se queda la extrema izquierda, digamos, organizada en torno al FRAP. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Que los promotores de la ruptura han entrado al corazón del sistema y están en el gobierno de la nación. Y que el presidente del gobierno coquetea con la ruptura y se ha convertido en el principal, digamos, adalid de las fuerzas políticas y de los movimientos que promueven la ruptura en España. Es el heredero directo de Zapatero, que es el que, reinicia esta etapa de ruptura, de ruptura. Entonces, ¿qué necesita España? Fortalecer el bloque o el frente de la reforma, que es precisamente el frente que coincide con Europa, porque Europa es reformista, Europa se hace en la base de la reforma y son los grandes acuerdos entre socialdemócratas, liberal-conservadores, como se hizo la transición aquí. Y nosotros lo que tenemos que trabajar para hacer es para fortalecer ese gran bloque de la reforma en España. ¿Eso cómo se hace? Yo creo que, con mucha fortaleza, mucha claridad, mucha valentía, primero dando la batalla cultural contra esta presunta superioridad moral de la izquierda, nacida de un equívoco original, que es la idea de que todo antifranquista era demócrata. No es verdad. La inmensa mayoría de antifranquistas fueron demócratas, pero los hubo que no lo fueron, ETA y la FRAP. La inmensa mayoría nada. Santi y yo, que estábamos ahí, te lo podemos decir. Digamos, salvo el partido que apostó por la reconciliación nacional por orden de Stalin, que les llegó a decir que entraran en los sindicatos verticales, cosa que, como demostró Comisiones Obreras, se reveló inteligente, por la idea de que Stalin era un idiota es absolutamente falso. Stalin era inteligentísimo, malo, pero muy inteligente. Pero el partido, donde estuvimos Santi y yo, el partido sí estaba por la reconciliación nacional. Y el que en cambio son básicamente el FRAP, luego después el GRAPO, que en cierto modo es su hijo, y la ETA, son los que están en contra de esa reconciliación nacional. Eso es. Y esa es la cuestión de fondo. Y lo malo es que hemos vuelto desde Zapatero, y ahora más grave, con Pablo Iglesias y compañía en el gobierno, pues hemos vuelto a la ruptura. Es que estamos ya en la ruptura. Eso es. Y por eso yo creo que hay que ser, mira, te deciré, por ejemplo, yo esta semana voy a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional para defender el derecho de los parlamentarios a decir la verdad, incluso cuando afecta a la izquierda. ¿Vale? A mí, como sabrán los oyentes, se retiraron unas palabras mías del diario de sesiones cuando dije que el señor Iglesias su padre era un terrorista, porque su padre era miembro del FRAP, como se jacta de ser y como su hijo se jacta que es su padre, ¿no? Y esas palabras se retiraron.
como si hubieran sido, digamos, un insulto intolerable, cuando lo que recogen es un hecho. Lo que yo hago redundantemente, digo un hecho fáctico. En cambio, no se retiran del diario de sesiones todo tipo de juicios de intenciones, como por ejemplo cuando se dijo, no sé, Vox es un partido que pretende dar un golpe de Estado, eso no se retira, o cuando se llama corruptos a todo el Partido Popular, cuando se llama inmundicia a la gente, eso no se retira. Y sin embargo, un hecho, cuando afecta a la médula de esta cuestión, que es, digamos, la presunta legitimidad moral que tiene cualquier antifranquista por el hecho de haberlo sido, entonces se retiran. Y yo voy a presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional esta semana, en defensa, insisto, no del derecho del parlamentario a insultar, ni el derecho a calumniar, que lo tiene. Un parlamentario puede, digamos, en el uso de su libertad de expresión, muy ampliamente entendida, incluso llegar al insulto. No, ese no es el derecho que reivindico. Reivindico algo mucho más importante, insisto, el derecho a decir la verdad en el Parlamento, también cuando afecta a la izquierda. Y me parece sustancial en la batalla cultural, es parte de la batalla cultural. Yo repasé, estoy escribiendo un libro, que espero terminar este mes, sobre lo que está pasando en España, que es precisamente eso, la vuelta de los comunistas que no querían la transición, que querían volver a la guerra civil. Y repasé ese momento en el que Cayetano Álvarez de Toledo dice: los hijos no somos responsables de nuestros padres. Es decir, tú, Pablo Iglesias, no tienes por qué sentirte del FRAP, un terrorista del FRAP. No tienes por qué. Si lo haces es porque quieres. Ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que hagan nuestros hijos. Ahora bien, como usted no deja de llamarme marquesa, pues le voy a recordar. Usted es el hijo de un terrorista, usted pertenece a la aristocracia del crimen político. Y en ese momento hay un plano que está grabado, en el que están Pablo Casado y Teodoro García Egea, y detrás un señor que no sé quién es. Este señor se levanta como un resorte y se pone a aplaudir con entusiasmo, porque realmente fue un final apoteósico. Casado, amenazando lo peor, se pone a aplaudir y de pronto se da cuenta y baja una manita, y es como si se quedara aplaudiendo con una mano. Pero en cambio, Teodoro García Egea, el luego verdugo, entonces aplaude así, plom, 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 y asintiendo, pero asintiendo como un huertano cuando ha firmado el precio de los pimientos, de los paparajotes murcianos, O sea, asintiendo. Y ahora resulta que el partido no puede respaldar eso. Y Santi González dijo que tendría que hacer, lo contó en su blog, un crowdfunding, es decir, una colecta, que es lo que siempre se ha llamado en España, porque es caro un recurso anticonstitucional, y aunque tenga ese aspecto solvente... No tan caro como se ha filtrado por ahí, por cierto. Yo he visto unas cifras astronómicas que veo que van en aumento, además. Sí. Van en aumento, dicen, Álvarez de Toledo pretendía, el partido se negó. No son cifras de ese calibre, tranquilidad. Pero sí, yo creo que eso yo lo voy a costear y voy a seguir adelante, porque me parece, insisto, me parece absolutamente crucial. Está en la médula de la, insisto, superioridad moral que exhibe la izquierda y que exhibe el nacionalismo en España y que exhibe incluso Bildu. Sí. Es decir, ¿por qué se legitima un acuerdo político con Bildu? ¿Qué es lo que hay detrás digamos, de que se permita la legitimidad de Bildu? En el hecho de que, mira, en el fondo, como antifranquistas, la ETA era antifranquista, por tanto, una cierta legitimidad en su origen. Además, una cosa añadida en esta cuestión, en la que la gente no repara. Los que estuvimos allí sí, porque sabíamos que no queríamos matar. Estábamos contra Franco, pero no queríamos matar. Es que son las víctimas del FRAP. Es decir, sí, el desprecio. A los 5 muertos constatados, tal vez hay un sexto, pero 5 constatados. Muertos en circunstancias atroces, de una indefensión absoluta, de una miseria, de una cobardía, disparando por la espalda. Un señor que volvía a su casa con el pastelito para comer. Otro que estaba en Iberia, que se había retrasado su compañero, dejaba a las 10 el servicio y estaba en la puerta de Iberia haciendo el servicio. Y entonces llega un tío por la espalda, no le funciona, se vuelve el policía y le mete 6 tiros. Ese es el heroísmo del FRAP. Esas víctimas, que tenían 20 y tantos años todos, los policías que mataron, excepto un señor mayor, que tenía unos 45, digo mayor, al lado de los otros,
al primero que matan, el primer policía, lo matan a cuchilladas, cuando el padre de Pablo Iglesias pertenecía a lo que se llamaba Comité FRAP, Comité Pro FRAP, que era el FRAP, el PCML. El padre de Iglesias es detenido por tirar panfletos para esa manifestación, en la que es acuchillado con un cuchillo de caza, donde recibe varias puñaladas, un policía que llega prácticamente muerto y muere en el hospital, junto a otros 2 policías heridos gravemente y 20 policías más heridos a navajazos en esa manifestación, que fue deliberadamente a buscar muertos, a buscar sangre. Esas víctimas del FRAP, esos jóvenes policías, el primero se iba a casar unos meses después y había estado con su novia en el pueblo viendo la víspera Río Rojo. Esa gente no merece respeto. Esa gente, para los partidos que se dicen democráticos, las víctimas de la extrema izquierda, las víctimas del FRAP, de la ETA, del Grapo, ¿no merecen respeto? ¿No cuentan nada? ¿Vale más un terrorista asqueroso que dispara por la espalda a un policía que está de guardia que ese policía que no se puede ni defender? Esta es la gran cuestión. Pero hay más que eso, Federico, porque no es solamente digamos, en defensa de la dignidad, la justicia o la verdad, ¿no? Es decir, muchas veces te dicen, no, es que esto de ETA es pasado, es que tú cuando hablas de esto del FRAP lo has sacado, estás hablando de cuestiones de hace años, eso es en el fondo hacerle el caldo a ellos, que lo que están todo el día es en el guerra civilismo. No, o sea, dejar estas cosas claras es hablar del presente y del futuro español. Es decir, es, insisto, ir a la médula del gran problema político español, que es el tablero inclinado y quienes están arriba del tablero y quienes debajo. Y los que están arriba están por ese equívoco fundacional respecto a la legitimidad de todo antifranquista, incluida la ETA, incluida la extrema izquierda más radical. Y por eso nos hablan a los de derechas con esa profunda condescendencia y con ese tono perdonavidas, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar para desmontar esa presunta superioridad moral, en fin, demostrar con hechos y con palabras que esa superioridad no es tal, y dar una batalla cultural profunda. Yo, por ejemplo, el debate de la memoria histórica, ¿no? Yo soy partidaria de que algún día alguien haga o que se haga un gran discurso político diciendo se acabó. Por imperativo democrático, toda iniciativa que usted traiga, PNL, pregunta, proposición de ley, reforma, que hable de la memoria histórica recibirá mi no más rotundo, en defensa de la tercera España que se erige en la transición, en defensa de la reconciliación entre españoles, en defensa de la democracia y las libertades públicas. Es decir, no a todo. El primer día irán y te llamarán fascista, lo que fuera. El segundo día y el tercero se cansarán. Y tú dirás no. No a sus siniestras maniobras y tramposas maniobras para intentar una vez más dividir a los españoles y ganar la guerra civil 70 años después o 80. Eso es el no en defensa de la democracia. Y yo creo que ese es el camino, de disputar la superioridad moral y de empezar a ganar una batalla moral. Vamos a ver, me dicen que el camino para seguir manteniendo esto a flote es dar paso a la publicidad, cumplir con nuestros compromisos, etcétera. Así bueno, que, Cayetana, tienes a Elia en el Corte Inglés, Federico. Pero por los clavos de Cristo. Mira, es lo único que he echado en falta este verano. Estaba en un pueblo perdido, en la Sierra de la Cabuérnica, un pueblo maravilloso. Había casi tantas vacas como personas, pero las vacas no hablaban, las personas encantadoras. Y me faltaba el Corte Inglés. Había un Carrefour, no es lo mismo. Bueno, en Santander sí hay Corte Inglés. Sí, pero es que yo estaba muy lejos, yo estaba ya en el monte, que es donde me gusta estar a mí, y no estaba el Corte Inglés, y de vez en cuando pues echaba en falta el Corte Inglés, por ejemplo, todas esas líneas, como dicen los American Lines, todas esas hileras de productos dietéticos, y esas frutas frescas. Vamos, ¿y qué más cosas tiene él? A ver. Muy buenos días, Federico. Bueno, lo que queremos es que los oyentes vuelvan y vuelvan de una manera mucho más fácil, ahora que llegamos ya a la rutina, otra vez las lavadoras, la cocina. Bueno, pues fíjate, tenemos una lavadora de carga frontal LG de 8 kilos de capacidad, 1.200 revoluciones. Antes costaba 459 euros, te la llevas por 399. Bueno, tenemos una fantástica Cocotte Le Courgette. No sé si lo he dicho bien, Federico, tú qué sabes. Bien, ¿no? Très bien. Bueno, Cayetana, bien. Pues es fantástica, tiene 26 centímetros
centímetros y antes costaba 299 euros y ahora 219. Y luego, bueno, pues una silla de escritorio cómoda con ruedas, Marcel, 395 euros. Colección de lino room, fantástica, con todas las calidades y precios para darle una vuelta, ¿verdad?, a la casa. Y hasta el 13 de septiembre, miles de ideas para que la vuelta sea mucho más fácil. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Rosana Colacel. Mira, yo ya me quito la mascarilla porque muy bien, claro, es que eso que se perdió Occidente. Bueno, Colacel, Federico, también lo hemos echado de menos, ¿verdad? Hombre, Colacel, ¿a quién se lo enviamos hoy? Pues hombre, verás, yo creo que con lo que ha hecho Dolores Delgado, ¿sí?, yo se lo enviaría a Consuelo Madrigal, porque bueno, me he leído el texto que lo sacó ayer Libertad Digital, sí, me lo estuve leyendo. Y yo quizás no he sido muy justo cuando estaba Consuelo Madrigal ahí, más que nada porque llevaba tanta laca y tal, que me quedé un poco en tal. Pero el texto de Consuelo Madrigal me parece tan absolutamente inapelable que yo creo que se lo merece. Y como los fiscales son los únicos que han defendido el honor de la justicia ante el golpe de Estado en Cataluña, los 4 fiscales y en general la Fiscalía, como tienen a esa fiscala que deshonra el cuerpo, la que bebe de la copa del Balta, es decir, el AMPA judicial y policial, yo creo que a la señora Madrigal, porque repito, hay que leer la textualidad, claro, leer y no leer la textualidad es leer como Teodoro, que lee en diagonal, pero en fin, para ver la razón que tiene y la sinrazón de esta tía. Sí, pues vamos a enviárselo. Doña Consuelo Colacel. Claro, sí. Bueno, pues para las arrugas, la flacidez, el temido descolgamiento de la piel, el Colacel nos viene estupendamente. Nosotros solo se lo recomendamos a los buenos, ¿eh? Sí, 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 los malos que se le descuelgue todo. Además tiene ácido hialurónico, la vitamina C, que es tan importante, Federico, y que contribuye a la formación de ese colágeno de forma natural. Hay que confiar en Colacel Antiox, de verdad, en Parafarmacia Mundo Natural, por supuesto, y en el Corte Inglés. Claro. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con Repsol a contarles cómo está el tiempo, que es muy sencillo. Empieza otra vez a calentar, si estamos a principios de septiembre, si esto de final de agosto no ha sido más que una catástrofe más del de la cara de acero calcinado, que nos ha engañado. No ha acabado el verano porque vuelva el caracráter, no. Ahora sigue el calor. Y de hecho hoy nos vamos en Madrid a 27, 28 grados, en Badajoz se van a 34, 35 y la mínima, por decir algo, Lugo, la gélida Lugo, la noble Soria, pues están en 8 grados de mínima, que es lo que hay. Pero ojo, que nos viene una semana de calores, no de calor, de calores. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com. Nos ven y que se tal, bueno, porque ahora estamos trabajando aquí para mantener las distancias y tal en otro estudio. Pues que antes estábamos aquí, pues ahora nos hemos repartido. Hemos hecho un estudio más, gracias a su generosidad. Les pediremos más, porque pinta el año horroroso. Bueno, por resumir, aquí solo se ha caído la publicidad el 50%, en las cadenas de radio caras el 70%. A partir de ahí calculen ustedes cómo está la cosa. Bien, pero tenemos que irnos a la bolsa porque además ahí está Luis Fernando Quintero, ¿qué tal, que se Federico? Nos oye mejor que si estuvieran aquí. Bueno, es que los estudios que tenemos, estudio nuevo es extraordinario, Federico. Sí, sí.
Casi me da envidia, aún no lo he visto, no me dejan pasar. Es casi tan extraordinario como el curso, el seminario online que tendremos el 17 de septiembre para poder sacar partido a nuestros ahorros, alcanzar la rentabilidad, conseguir esa ansiada independencia financiera mediante las inversiones, bueno, pues con ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, Federico, en el que volvemos a estos seminarios online, en este caso el 8º seminario online gratuito. Oye, qué éxito está teniendo, ¿eh? Sí, sí, no, es extraordinario porque además los expertos de estrategias de inversión, a todos los que acuden a este seminario, que recuerdo, es gratuito y online, se puede seguir desde casa, es además a un horario que para aquellos que tengan horario de mañana es extraordinario, para los que tengan horario partido, pues a las 4 de la tarde se pueden escapar un poquito, se encienden el ordenador y ven este seminario online. Bueno, pues nos cuentan dónde están viendo las oportunidades, cómo ha evolucionado el impacto de la crisis del coronavirus en los mercados y qué se espera para los próximos meses. Y oye, la verdad que tenemos que decir que el éxito es rotundo. Tenemos uno nuevo, será el jueves 17 de septiembre a las 4 y toda la información, como siempre, para apuntarse a este seminario online está en Libertad Digital y en Libre Mercado. Pues ¿y la bolsa? Bueno, la bolsa, Federico, ayer cayó con fuerza. Hombre, claro, se arrodillaron los del IBEX, ¿cómo no iba a caer? Bueno, cayó extraordinariamente, lo que no impidió salvar en positivo el mes de agosto, y lo que está haciendo en este momento el IBEX 35 es anotarse un ligero 0,5%, digo un ligero aunque sea medio punto porcentual, porque las subidas y bajadas a los que nos tiene acostumbrados en estos últimos meses el IBEX 35 suelen ser más abultadas, pero le permite al indicador superar otra vez el nivel de los 7.000 puntos. Especial mención merecen BBVA y Telefónica, que fueron los valores que ayer cayeron con más fuerza después de que se rumoreara que podían sacarlos del Eurostock 500, y ambos están cotizando ahora mismo en positivo. Tenemos también dato importante, te lo digo muy telegráficamente, acaba de salir la llegada de turistas extranjeros. En el mes de julio, Federico, se desplomó un 75% y el gasto que se dejan en España habitualmente se ha caído, se ha desplomado, se ha hundido un 80%. O sea que llegaron pocos y encima pobres. Eso es. Menudo negocio hemos hecho. Muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a ver, Verónica, la noticia de interés cultural de la 11. Pues sí, Federico, nos acerca el Museo Thyssen, que desde hoy baja el precio de su entrada a 9 euros. La institución acoge estos meses varias exposiciones como Rembrandt y el retrato en Ámsterdam o expresionismo alemán con obras pertenecientes a la colección privada de la familia Thyssen. Pues muy bien. Bueno, mira, el otro día estuve yo en el Alcázar de Segovia y hacían también una entrada reducida para que la gente se anime a visitarlo. Qué bonito es el Alcázar. Es espectacular. Yo unos años, cuando los niños eran pequeñitos, que con el calor que hacía, porque claro, esto del cambio del clima no ha cambiado nada, en verano hace calor en Madrid, y entonces íbamos a un pueblecito, La Losa, al lado de Río Frío, y íbamos de vez en cuando a Segovia. Es un barco, porque además el Alcázar es un barco, está constituido como un barco. Y entonces me leí algo de la historia, y uno de los momentos absolutamente extraordinarios de la historia de España es cuando los de Segovia, garrulos, se alzan contra Isabel de Castilla. Sí. Entonces Isabel de Castilla, que estaba recién casada, embarazada de 7 meses, coge una mula, se planta en Segovia y dice, entra, sin escolta, entra ella. Llega Isabel, que era guapísima además. Esta ciudad es mía, me la dio mi padre. Y ya estáis soltando a la infanta de Castilla que habéis recluido en el Alcázar. Sí. Y ahí se acabó el motín. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Eso que dicen los democristianos, que son tan cursos, eso de auctoritas y todas estas cosas que dice Pilar Urbano y tal. Que el rey de campechano, que si tenía auctoritas, que si tenía, eso es lo que tenía. Bueno, pues eso es la autoridad, la legitimidad. Porque la ciudad era suya y cuando había que defenderla, la defendía. Le habían raptado a la niña y se presenta en mula, embarazada, y a los de Segovia, bueno, un poco más, iban de rodillas. Bueno, eso sí que era un liderazgo político fuerte, ¿no? Como hablaba el otro anteriormente, Cayetana, ¿no? Exactamente, esos son liderazgos. Bueno. De hecho, no hemos tenido uno mejor desde entonces. ¿Te parece que hagamos una pausa y continuamos? Pausita. Regalo seguro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a seguir y he dejado, está muy callado Paco Rosell, claro, movido por el éxito, 50.000 señores pagando por humor, de verdad que eso es un avance, ¿eh? Y además hay que recordar que es un cambio completo de mentalidad que ha costado, el mundo es el primero que rompe lo que llamarían los de la bolsa la barrera psicológica de los 50.000, pero es el único futuro, o sea, y está bien. Pero vamos a entrar en lo digamos, agradable, porque cuando una empresa, si encima es amiga o nuestra, pues va bien, mejor, pero vamos a lo trágico. Paco, de las cosas que han salido a colación, precisamente hablando con Cayetana, con Santiago González y con Alejandro Vara, ¿qué es lo que te parece a ti más urgente? Vamos a ver, Federico. La clave es el reconocimiento de la superioridad moral de la izquierda. Ese es el debate central. Es decir, si la derecha no le reconoce esa superioridad o no le reconociera esa superioridad, ya mal llamada superioridad moral de la izquierda, eso no tendría ningún sentido. Pero es que se lo reconoce y lo interioriza. Y ahí empieza el debate. Es decir, la derecha o el centro derecha sabe administrar, pero no sabe gobernar. La izquierda ni le interesa administrar ni le interesa gobernar, le interesa mandar y cambiar las reglas del juego y imponer su propio discurso. Si tú no te enfrentas a él, no intentas hacerle frente a él, tu derrota es clara. Es decir, el hecho de un poco lo que hemos dicho, un poco el sistema de Arriola, ¿no? Es decir, no hagamos nada para que se desmovilice la izquierda y ganemos, sí. Y entonces ganamos, y cuando ganamos tampoco hagamos nada, porque entonces se moviliza la izquierda y no podemos. Es decir, al final, ¿qué es? Pues es un taller que arregla la avería económica o la regla de otra naturaleza de que hace la izquierda, y es otro volver a empezar. Ese es el debate clave. Entonces, más allá de las declaraciones que hizo al día siguiente de la anunciar Cayetana, de la destitución de Cayetana por parte de Pablo Casado, y luego las que ha hecho algunas declaraciones más de negar eso, es evidente que la defenestración de Cayetana, Álvarez de Toledo, supone la defenestración de las políticas que llevaron a Pablo Casado a ganar el Congreso del Partido Popular. Y eso es claro. Y a mí en ese sentido me preocupa que la reunión que tuvo en la Junta Directiva del Partido Popular, que Pablo Casado hiciera el concepto de que el PP se tenía que parecer a la sociedad. Es decir, no, el PP no se tiene que parecer a la sociedad, porque eso es aceptar lo que está produciendo. El PP tiene que hacer, es un modo de cambio, es decir, tiene que hacer una política de oferta, porque la oferta crea la demanda y no al revés. Eso es la célebre frase aquella de Churchill, que le dijo a un asesor: usted, Sir Winston, usted lo que debe hacer es sentir el rumor de la calle. Para eso, pegue la oreja al suelo y entenderá. Dice: mire usted, yo no me puedo permitir en modo alguno que mis votantes me vean en esa posición tan desautorizada, ni muchísimo menos. Pero el Partido Popular entra en ese juego, y eso es lo lamentable, porque ahí, partiendo de ahí, ya te niegas la posibilidad de crear una alternativa, y evidentemente tú tienes que desconstruir el discurso. No es aquello que se le ha criticado mucho a Cayetana, la intervención con respecto a la respuesta que le dio a Pablo Iglesias, que yo creo que esto es la respuesta de plantear el discurso en el terreno que se debe andar, porque no solamente que fuera esa circunstancia, cada uno es hijo de quien es, evidentemente, como subrayó ella, pero es que Pablo Iglesias, es decir, le estaba diciendo a Cayetana, la quería anular precisamente por sus títulos nobiliarios, por si dejaba de tener o no lo dejaba de tener, en lugar de rebatir sus discursos, de rebatir sus ideas. Y es más, en el caso de Pablo Iglesias, no era que su padre y él, es que él había reivindicado el legado del FRAP y reivindica el legado de ETA. Es que su política es la del FRAP. Ese es el tema. Entonces yo me gustaría trasladarle, claro, el dato que daba Santi González, que aprovecho para saludarle, claro, que del resumen de prensa del que se traslada a los dirigentes del Partido Popular, cargos públicos, a los que parece que se le trata como un auténticos párvulos, excluir las declaraciones de Cayetana, que decía el domingo en El Mundo, a la entrevista que le hacía Rafa Latorre, me parece sorprendente, pero sí me parece también sorprendente las declaraciones ayer. Me parece más como gesto, más que por otra cosa, porque evidentemente cada uno pues tiene la libertad de informar si eso es algo absolutamente ridículo, pero sí expresa un deseo de la dirección en el momento que tú excluyes esa declaración.
Eso tiene un hecho que obra por sus propias consecuencias. Pero me gustaría preguntarle a Cayetana, si me permites, Federico, ayer en su debut como portavoz portavoz nacional, portavoz de la Ejecutiva del alcalde de Madrid, Martínez Almeida dijo que, bueno, que Cayetana, que lleva 4 años como diputada, sabe lo que es ejercitar como libremente su puesto de diputada. Diputada, por cierto, que representa no una formación política, representa el conjunto de la soberanía nacional, que muchas veces se olvida, exactamente, se olvida esa circunstancia. Me gustaría conocer, si me lo permite, Federico, cuál es la opinión o cómo interpreta esas declaraciones de José Luis Martín Almeida, que por lo demás pues me parece una persona muy plausible tanto en su gestión como en la línea política que suele llevar en el Ayuntamiento de Madrid, pero no deja de sorprendente esa apreciación, porque advierte que eso es el derecho que reivindicaba Cayetana en la entrevista que le hacía Rafa Latorre el domingo en El Mundo. Parece que no va a tener muchas posibilidades en ese terreno, pero no sé, quería conocer cuál es su impresión de ella. Gracias, Paco. A ver, todas esas maniobras de exclusión de una rueda de prensa o en este caso una entrevista, como he dicho, me parecen infantiles e inútiles, no creo que sirvan para nada y es como de un mundo anacrónico que no responde a la realidad. En segundo lugar, alguna gente me dijo, va a ser muy difícil para ti en lo personal volver al Congreso, ¿no? Los partidos, es verdad, se cierran en sí mismos y la gente, digamos, al que perciben o desde la dirección se cataloga como externo o como conflictivo, pues lo rechazan y todo, ¿no? Javier Zarzalejos fue sacarle una foto diciendo que era de Faes y hoy sale diciendo que es de Casado como nieto del Cid Campeador. Bueno. Y no es de Fraga, porque Fraga tuvo sus momentos. O sea, quiero decir que es que, amigo, en los partidos de pronto no te conoce nadie. A mí todo eso no me preocupa, es decir, ni las humillaciones personales, ni te van a sentar detrás de una columna, ni te van están buscándole un sitio más discreto donde no se la... Todo eso es que me da igual todo eso. Lo digo en serio, o sea, todo eso para mí es absolutamente irrelevante, secundario, la parte de lo personal. A mí lo que me importa y muchísimo es la política, la situación política española y contribuir a la política. Y respecto a la pregunta que me hacías, Paco, yo me lo tomo, en fin, no sé si se puede en un momento tan complicado tomárselo con cierto humor, pero lo intento, ¿no? Se ha dicho mucho de mí, ella era portavoz de sí misma. Yo, la verdad es que el modelo Antonio Hernando, que es capaz de votar una cosa y decir la contraria, y decir lo mismo y lo contrario, y otra vez lo contrario de lo que ya había dicho 3 veces en una tribuna, no es mi modelo, ¿no? Pero lo digo porque eso, el portavoz de sí misma, me lleva a un comentario. Yo todavía no he averiguado, digamos, hasta dónde llega la libertad de un diputado de base. Lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida y que es portavoz contra mí misma. Es decir, de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la ex portavoz. Y eso me parece que no tiene mucho sentido, la verdad, ni recorrido. Más que no, tiene un sentido, lo que pasa es que es un sentido que empobrece. Sí, pero que él es un muy buen político, yo creo que un magnífico gestor, y creo que este papel no es el que le corresponde, ¿no? Y luego esto todo se adorna con algunas anécdotas cómicas. Os contaré esta anécdota que a mí me pareció realmente cómica, que dan a veces las relaciones entre periodistas y políticos, ¿no? Ayer un periodista puso un tuit sobre mi entrevista en El Mundo, ¿no? Y ese mismo periodista que puso el tuit luego le preguntó al alcalde, o al portavoz, perdón, lo que opinaba sobre mi entrevista. Y el alcalde contestó utilizando los mismos argumentos del periodista en su tuit. Y luego el periodista alabó en su crónica lo cáustico, inteligente y listo que había estado el alcalde utilizando el tuit del propio periodista que puso el tuit, le hizo la pregunta y luego lo alabó en los medios. Es que esas cosas son cómicas, de verdad. Es que esto tiene que ser un poco más serio. En fin, hay que reírse realmente. Si uno por eso, en España, este tipo de cosas a mí no me preocupa. Y sí me preocupa, insisto, y Paco creo que lo ha descrito mucho mejor que yo, es el fondo político del asunto, el grave problema español, que es esa legitimidad moral y que es que ahora el Partido Socialista, que no es de ahora, es decir, este proceso empezó hace mucho tiempo, digamos, se coloque con las fuerzas de la ruptura o como principal vanguardia electoral de las fuerzas rupturistas en contra de un sistema que
que costó muchísimo levantar y que francamente es probablemente lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de muy difícil historia en común. Pero yo querría preguntar... ¿Puedo añadir algo a este respecto? Sí. A ver, bueno, a mí una de las grandes sorpresas, ya que estamos hablando de esto, de las declaraciones del portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, de quien tengo una inmejorable opinión en línea con lo que acaba de manifestar Cayetana. Me parece que ha sido un buen gestor y me parece que es uno de los dirigentes del PP que tiene el don de la palabra, que no es poco, ¿no? Por eso se la van a quitar. Es que no saben la trampa que ha caído. Pero es que por eso tiene en sus declaraciones de ayer una cosa que me parece una trampa para osos, esto que es cuando dice que Cayetana, en línea con lo que ha dicho Casado, Cayetana tiene siempre abiertas las puertas del partido. Hombre, esto es un lapsus, eso solo se le puede decir de alguien a quien ya se considera fuera. Si está dentro del partido, como parece que pasa, que tiene las puertas abiertas es para que salga. Que es evidentemente la intención inconsciente. Visto, pero es probablemente inconsciente si tiene las puertas abiertas. No, yo quiero decir que yo estoy dentro del PP y estoy muy dentro del PP y que nadie se puede arrogar en exclusiva, digamos, la representatividad de todo el PP. Y yo me siento bien dentro del PP. Y considero que represento a muchas personas de la base social del partido que quieren ver un partido fuerte, ancho, abierto, que sea capaz además de reagrupar el gran espacio político de la razón, que en otras épocas Aznar llamaba todo lo que está a la derecha y a la izquierda, y que hoy en día va mucho más allá de eso, es decir, es todas las personas que defienden al individuo como el sujeto político básico de una sociedad civilizada y moderna, es decir, contra las políticas identitarias, sean nacionalistas, sean feministas radicales, sean, en fin, estrategias que lo que buscan es fragmentar a la sociedad en colectivos y a través de la colectivización de la sociedad someter a unos y desde luego enfrentar a unos colectivos con otros. Eso es el nacionalismo, eso es el populismo, eso es Podemos, eso es el feminismo radical, eso es lo que Sánchez en el fondo encabeza con esa especie de Frankenstein que va mutando con todo tipo de grupúsculos al frente del gobierno de la nación. Y por eso la gran alternativa pasa por dar una batalla contra el identitarismo y las políticas identitarias. Y creo además, y lo vengo repitiendo hace algunas entrevistas, que lo que está pasando en una parte del mundo de izquierdas, el más vinculado a los tradicionales valores de la igualdad, libertad, etcétera, en el mundo progresista americano más ilustrado y en algunos sectores de jóvenes escritores, políticos y periodistas, políticos menos, pero periodistas y escritores en España, es esperanzador. Hay mucha gente progresista, no de izquierdas, digamos, que empiezan a reaccionar contra la espiral identitaria y a buscar un asidero intelectual, político, que defienda la libertad y la igualdad como principios básicos de una sociedad abierta. Y el Partido Popular creo que tiene que apelar a esa gente y atraerle. Y eso se hace a través de la batalla, otra vez, cultural, es decir, contra el feminismo y contra estos movimientos identitarios. Decir una cosa, el Partido Popular, cuando nace, en el 93, que lo crea Aznar, el Congreso de Sevilla, sí da esa batalla. Y el personaje al que luego decapita, que hay muchas cosas, muchas concomitancias, es Alejo Vidal Cuadras, que es el que dirige FAES al principio. Y la batalla cultural que da en Cataluña Alejo Vidal Cuadras, yo lo recuerdo, es más, ponía TV3 solamente para ver cuando intervenía Alejo contra Pujol, que le decía: «¿Qué está mal, presidente? No es troba bé. Això és que té molt diners, ¿no?» No, tranquil. Se burlaba de él, le perdió el respeto por completo, le dijo absolutamente de todo. El partido triplicó los resultados y llegado a Aznar a la puerta del poder, decapitó a Alejo Vidal Cuadras a cambio de que Pujol le permitiera formar gobierno. Pero eso era a cambio de algo. No sé por qué luego, una vez formado gobierno, no lo volvió a poner, porque hubiera pasado nada, que el Partido Popular no atravesaría lo que ha atravesado después. Y tengo que decir que Alejandro Fernández me parece de lo mejor que ha tenido el Partido Popular en bastante tiempo. Pero esa batalla se dio
Y se dio de tal manera que mucha gente que veníamos de la izquierda, que estamos en posiciones liberales, gente que venía del Partido Reformista, estoy pensando en Guillermo Gortázar, en Pilar del Castillo, el propio Alejo y tal, apoyamos a aquel PP de Aznar, porque era un PP alternativo a la izquierda. Y de hecho el PSOE se quedó sin discurso. Se quedó con el poder deprisa del partido, de los medios, pero se quedó sin los jóvenes, sin las clases medias urbanas, se fue quedando en el partido de los jubilados andaluces. Bueno, ese cambio es el que tiene que hacer el PP, porque las mayorías no se ganan en el centro, se ganan en lo nuevo. Tienes que poner una alternativa nueva a lo viejo, caduco, podrido y en este caso asqueroso y además letal para la vida nacional española. A mí lo que me asombra es pensar que alguien puede creer que puede ganar como Rajoy sin hacer nada, teniendo a Ciudadanos a la izquierda y a Vox en la derecha. Una de las cosas más tontas, que mira que se han publicado cosas tontas, pero lo de que este es el partido que quiere recuperar a 10 millones, ¿a qué? ¿A qué? A 10 millones, pero tú has aprendido a contar alguna vez. 10, casi 11 millones los tuvo una vez de rebote y nunca más los ha vuelto a tener. Dijo Rajoy, los liberales que se vayan al Partido Liberal, los conservadores al Partido... Pues se fueron, tienes 5 millones. Y este verano la oposición ha sido contra Cayetano Álvarez de Toledo. Tócate las narices, o sea, qué gran Federico, avance hemos hecho. Y es todo que muchas además, veces... En fin. Es que muchas veces, Federico, das la batalla, incluso a veces se gana esa batalla. Y cuando la ganas, lo que buscas es que te afecten. Es decir, claro, el ejemplo del libro es ahora que ya he ganado, Ciudadanos gana contra pronóstico en medio de las dificultades la batalla, las elecciones en Cataluña. Y luego cambias tu discurso para que te afecten de otra manera. Es decir, no hay convencimiento en lo que se mantiene. Es decir, no hay seguimiento en ese tipo de políticas. Por tanto, cuando tú haces una oferta, claro que la gente te responde, pero lo curioso es que tú, que has empleado esas armas, cuando consigues la victoria, luego no sabes qué emplearla, ¿no? La célebre anécdota que se cuenta de Aníbal, ¿no? Que cuando tenía sometida a Roma, en lugar de conquistarla, pues no dio la batalla definitiva y perdió Cartago, claro, que fue devastada. Pues es un clásico en ese terreno, ¿no? Y es lamentable que eso sea así, porque lo estamos pagando muy caro en este cambio de régimen que se está produciendo, ¿no? Alejandro, y bueno, el juego de Sánchez ya es muy claro. Hoy ya en las declaraciones que acaba de hacer, lógicamente ya ha dicho que que está muy preocupado, como si fuera el hombre del tiempo, en que no se está haciendo bien el control de la pandemia en determinadas comunidades autónomas. Es decir, él se sale de la melé y de como el hombre del tiempo te va diciendo marejadas en el norte, buen tiempo en el sur, vamos a ver, buen tiempo en un poco la línea de Simón, ¿no? A ver, Alejandro. Pero yo creo que, volviendo un poco en el discurso de Paco, a Isabel Díaz Ayuso también hay que arroparla. También el mañana partido va a estar la tiene. Aquí. Mañana va a estar aquí. Pues aquí que se la arrope, porque en el partido me parece que se la arropa poco. Estuvo la semana pasada en una especie de tenida mínima, sin casi repercusión mediática, con el presidente del partido, pero poco más, y ahora mismo todos los cañones están sacudiendo de una forma, además mintiendo, además es una campaña obsesiva, pero muy repugnante contra Isabel Díaz Ayuso, que es Madrid, que es la libertad, que es el Partido Popular. Porque, y una cosa que yo comentaba el otro día en un artículo, oye, 50.000 muertos después, con la caída del PIB más bestia de Europa, el único político que se ha cesado en este país en estos 5 meses de pandemia se llama Cayetano Álvarez de Toledo, ni un ministro de Sanidad, ni un portavoz de la pandemia, el del surf, ni un maldito concejal, solo Cayetana. ¿Y esto por qué es? Entonces yo ahí enlazo con la sugerencia que quería hacerle a Cayetana, que es, en el papel que ahora mismo va a asumir usted de diputado de base. No, de diputado nacional. Diputado de base, decía ella en su expresión. Sí. A ver hasta cuándo llega la libertad, qué libertad se le permite. Yo creo que esa posibilidad tiene las patas muy cortas, porque me da la sensación de que llegará hasta el primer choque con Cuca Gamarra, que me da la sensación también de que será pasado mañana. Ese escenario, ¿cómo lo afronta usted? El tema de... Usted tendrá que obedecer a Cuca Gamarra, cabe suponer, porque es la jefa del grupo parlamentario, y me da la sensación de que si la han puesto ahí no es precisamente para que deje pasar todo, sino para hacer lo que se dicta desde Génova.
En el debate político todo siempre es muy binario y se utiliza mucho como el lenguaje y la visión deportiva, ¿no? Esto o lo otro. O eres un obediente, sumiso, etcétera, o estás fuera del Parlamento, ¿no? Tienes que elegir entre largarte el Congreso o someterte de manera... No, hay mucho terreno en medio. Hay un terreno en la política y en el Parlamento para la deliberación, para el debate, para mejorar los usos parlamentarios y políticos dentro de un grupo. Es decir, tiene que haber mucho más deliberación interna y desde la lealtad y desde la absoluta naturalidad. Es decir, aquí se confunde la libertad con la deslealtad, se confunde la discrepancia con la disidencia y la desobediencia, ¿no? Y no es verdad. Es decir, hay un terreno muy grande y muy poco explorado. Es decir, siempre se ha enterado... Por algo será. Muy poco explorado, pero yo creo que hay que explorar ese terreno. Cayetana, y no lo digo... Mira, me da la sensación Alejandro, de que no soy ingenua, no soy ingenua. Conozco la usted política. Mejor el Partido Popular que casi todos los que están hablando con relación al Partido. Bueno, estaba en el Partido Popular en la peor época, con Aceves, cuando estaba Zapatero pactando con la ETA, yo recuerdo aquel tiempo, porque incluso Rajoy fingía que era del Partido Popular, y desde luego... Ninguno de los que están ahora mandando estaba entonces en el Partido Popular. Mira, es evidente que nuestro sistema no es el británico, ¿vale? No soy ingenua, es evidente, nuestras circunscripciones no son las mismas que las británicas, los parlamentarios en el Reino Unido se deben mucho antes a su circunscripción que a un partido, y aquí los partidos son mucho más fuertes, y además tenía un sentido en la transición de que los partidos fueran fuertes, fue para intentar contrarrestar las fuerzas centrífugas que tiene España, pues para intentar dar partidos fuertes, para darle consistencia y homogeneidad y estructura y fortaleza al país, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es en qué ha derivado todo esto, que es realmente el ordeno y el mando, y parlamentarios que en muchas ocasiones no saben ni lo que votan, pero votan que sí, que aplauden una cosa o pueden aplaudir la contraria si la dirección dice lo contrario, a los que se le consulta poco, donde la libertad de voto en asuntos morales, éticos, por ejemplo, no existe. Yo estoy hablando con Paco Vázquez, ¿no? Me decía, fíjate, a mí el PSOE en su época, hace mucho, me dio libertad de voto en el aborto a él, porque el partido, por voto conciencia, porque no quería el PSOE parecerse al Partido Comunista, donde era absolutamente las cuestiones de conciencia manda la política, el mándalo. Y el PSOE en su día lo hizo. Eso se introdujo en los estatutos del Partido Popular en 2017, en asuntos de conciencia, impulsado por Eugenio Nazarre. Es decir, hay margen para mucha deliberación y para mantener la unidad de acción, que es imprescindible en un grupo parlamentario, y la disciplina, que por supuesto es imprescindible, necesitas que funcione eso como un bloque fuerte, pero promoviendo capacidad de iniciativa y libertad de opinión dentro de los parlamentarios para que aflore algo que existe. Yo conozco al grupo parlamentario ahora, los conocí en su época y ahora como portavoz, claro, son personas que no son todas idénticas. Son personas con perfil, son personas inteligentes, son personas adultas, son personas con sensibilidades y matices. Pues esos matices y sensibilidades que son reflejo de lo que es un país, también se tienen que ver y se tiene que poder escuchar a una persona que no es la voz del argumentario oficialmente, digamos, estampado por la mañana en Génova y que todos tienen que repetir como loros. Déjame que nos vayamos al otro estudio que está aquí. Esto es fantástico, esto es como la bilocación de los santos. Nos falta ya ir con la cabeza bajo el brazo, ¿verdad? Bueno, Vanessa, ¿qué tal? ¿Por dónde van los oyentes después de esta vibrante primera tertulia? Bueno, pues hay dos temas principales en el contestador: el último movimiento de Dolores Delgado y la vuelta al cole. Aquí adelanto que hay debate sobre si los profesores están en su derecho o no a hacer huelga, después de la pausa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. A ver, oigámoslos. Bueno, todos los padres de España ya sabéis que están muy pendientes de la vuelta al cole, pero también los profesores, así que están muy interesados los oyentes en saber qué opináis sobre esas huelgas que se anuncian. Enseguida vamos a escuchar lo que tienen que decir sobre esto y sobre el último movimiento de Dolores Delgado para favorecer, todo apunta, a Baltasar Garzón. Me entristece muchísimo lo ocurrido con la memoria histórica, pero lo que me produce pavor es la sumisión de los empresarios, de la oposición. Esto de la Fiscalía y Argentina es otra cortina de humo, tinta de calamar para despistarnos de los temas de Iglesias, Sánchez y Cía.
Como siempre, juzgamos muertos de hace 80 años y nos olvidamos de los asesinatos, secuestros y lo que queda de la ETA. ¿Qué pasa con los etarras? ¿Que están por ahí, por Sudamérica, a sus anchas? ¿A esos quienes juzga? De todas maneras, este gobierno, cuando ya metió a la señora Lola, la que bebe de mi copa, esto ya era la primera cuña para que no hubiese justicia en España. Cada vez que se habla de la vuelta al cole, se habla de los alumnos, se habla de los padres, pero ¿y para los profesores? Todavía no he escuchado en ningún medio de comunicación, ni tampoco he escuchado de la boca de ningún político, qué medidas de protección nos van a poner a nosotros. Me parece tan absurdo que ahora me vengan los profesores de Murcia diciendo que ellos no van a ir, que no quieren empezar por el riesgo laboral. Oiga usted, cuando va un bombero a apagar un incendio, ¿y qué? Va a decir, oiga, yo no voy por el riesgo laboral. Bueno, hay que decir que, como pasa siempre, los sindicatos, es decir, esa pandilla de vagos que dicen que están en una profesión que no ejercen, lo que se llama en educación los desertores de la tiza, que son así, y que viene esto ya de muy antiguo. Es decir, el día que los pedagogos sustituyeron a los profesores, se acabó la educación en España, en especial la educación pública. Pero a veces son dos sindicalistas vagos que en su vida han visto una pizarra, ni una tarima, ni un alumno, los que hablan en nombre de. Es decir, habría que ver lo que la gente piensa. Por supuesto, los profesores se juegan su puesto, su cargo y su sueldo, como todo el mundo. Y naturalmente que sí que hay. Mira, mañana viene Díaz Ayuso. El proyecto que presentó es el único proyecto, lo que no ha hecho CELA, y además se nota trabajadísimo por el Consejo Escolar, hasta con los sindicatos. Luego los sindicatos renegarán, pero hasta los sindicatos. Es el trabajo de mes y medio que se nota porque está todo muy trabajado, el proyecto de Madrid. Saldrá luego mejor o peor porque hay que probarlo. Y hay que ver qué brotes hay, sobre todo contando con las hospitalizaciones, no con los positivos. Cuanto más test se hagan, más positivos saldrán. La cuestión es si eso es grave o no, si va a la UCI o no va a la UCI. Si no va a la UCI, ahí no está el problema. Pero la cuestión de fondo, vamos a ver, tienen que empezar las clases, pero con una organización nacional. No puedes tener a una petarda como la CELA, que primero dijo que los hijos no eran de sus padres, por lo visto eran suyos. Ellas, como las lleva a un colegio caro de monjas de por allá, pues entonces ella, claro. Luego ha cambiado 6 veces de opinión y ahora ha cambiado una 7ª, que básicamente consiste en decir que las comunidades hagan lo que les parezca, excepto Madrid, que la vamos a vigilar, porque a este extremo ha llegado. Y el PP, es decir, Pablo Casado, está llegando a tal extremo de indigencia intelectual que no se da cuenta de que él, políticamente, como demuestra Feijóo, ha dejado de existir como jefe del PP. Que el PP es Madrid y que si consiguen cargarse la Comunidad de Madrid, porque los ayuntamientos son de ida y vuelta, estaba Carmena, ahora está Almeida, puede estar mañana Perico el de los Palotes, los ayuntamientos cambian, pero la Comunidad de Madrid es la que tiene realmente las atribuciones. Ese proyecto de la Comunidad de Madrid es un proyecto excelente, ya digo, saldrá mejor o peor, pero está muy trabajado. Caso único, nadie ha pasado el verano trabajando en ese proyecto. Lo mismo en sanidad, la comunidad que como de costumbre ha hecho más y mejor las cosas, luego vamos a tener el consejero de sanidad, Escudero, aquí. Es Madrid, saldrán mejor o peor las cosas, es la ciudad más grande de España, es el doble que Barcelona, naturalmente es lógico que haya más casos. Pero el Tetrabric Simón, dice lo que les preocupa a Madrid, ha salido ahora el jeta de acero calcinado, Sánchez, diciendo lo mismo en su vacatorio habitual en la SER, que es que les preocupa a Madrid. A ti lo único que te preocupa es tu bronceado, sojeta. Es decir, aquí el problema de fondo es que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos no se den cuenta de que como caiga Madrid, todos ellos, los tres, se van a freír espárragos. O sea que de esta ruina nadie va a ser heredero. Pero en fin, tenemos que ir al Corte Inglés, Federico. Antes, bueno, si te parece, y antes vamos sobre todo a don Santiago González, Tovarich Santiagovich. Camarada secretario general, en primer tiempo de saludo. El Politburó está satisfechísimo
y saluda al camarada y le esperamos en esta sección de la República de los Tontos, que es que no cabe uno más, y más proyectos que tenemos. Muchas gracias, Santiago, y bienvenido. Como decía el clásico, no cabe un tonto más, el próximo se cae al agua. Pues sí. Bueno, muchas gracias, Paco Rosell. Pero no os fiéis de los tontos, que ninguno se pilla los dedos con la puerta. Ojo con los tontos, que hay tontos muy averiguados al respecto. Decía Paco Pérez Avellán, cuando hablaban de asesinos locos, dice, no. El loco es el que coge un cuchillo y se hace daño él solo. El loco que coge un cuchillo y se lo clava en el corazón no es un loco, es un hijo puta. O sea, bueno, pues para entendernos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, señora diputada. No olvide que pertenece a la nación, no al partido, y por lo tanto los nacionales, que somos nosotros, los de la nación española, queremos que se gane el sueldo. En el grupo popular, en el grupo mixto, y si hace falta en el grupo folclórico de la Jota de Calanda, lo creamos, lo que haga falta. Muchas gracias a todos.